Hay algo que comprendí demasiado pronto. Y durante años desearía no haberlo comprendido. Porque cuando ves lo que sostiene realmente la realidad, ya no puedes volver a dormir en las certezas cómodas. Yo no estudié el cerebro para confirmar lo que la ciencia ya sabía. Lo estudié porque sospechaba que algo no encajaba. Pasé décadas entre laboratorios, electroencefalógrafos, ecuaciones, análisis estadísticos rigurosos. Pero también pasé noches en silencio absoluto, sentado frente a personas que jamás habían leído un paper. Y que, sin embargo, sabían operar la conciencia con una precisión que ningún laboratorio podía explicar. Eso me partió en dos. Por un lado, el investigador formado en universidades. Por el otro, el observador que empezaba a sospechar que el modelo entero estaba incompleto. No fue una epifanía mística. Fue algo más incómodo. Más sobrio. Más devastador. Una grieta. La primera vez que sentí esa grieta fue en la Sierra de Oaxaca. Yo llegué con cuadernos, hipótesis y escepticismo afilado. No iba buscando revelaciones. Iba buscando variables medibles. Pensaba que observaría fenómenos culturales interesantes. Sistemas de creencias con correlatos neurológicos curiosos. Pero lo que ocurrió no estaba en ningún protocolo. No fue una visión espectacular. No fue una voz descendiendo del cielo. Fue una certeza silenciosa. Sentí, con una claridad que jamás he vuelto a experimentar en un laboratorio, que mi mente no estaba contenida en mi cráneo. Que aquello que llamaba yo era un punto de intersección. Un nodo. Una zona de contacto. Y que el cerebro no producía la conciencia. La modulaba. ¿Qué cambiaría en tu vida si la conciencia no fuera un subproducto neuronal, sino un campo con el que tu sistema nervioso interactúa? Esa pregunta me persiguió durante años. Porque si eso era cierto, entonces la realidad que percibimos no es el mundo en sí mismo. Es una traducción. Y la calidad de esa traducción depende del instrumento. Imagina una radio antigua. Si el dial está mal calibrado, escucharás ruido. Interferencia. Distorsión. No significa que la señal no exista. Significa que el receptor no está afinado. Eso fue lo que comencé a comprender. El cerebro no es un generador aislado. Es una interfaz. Un traductor entre un campo informacional vastísimo y la experiencia subjetiva. A ese tejido fundamental lo llamé la látice sintérgica. No como metáfora poética. Como modelo teórico. Un entramado energético informacional que constituye el sustrato del universo. Una red sin bordes. Nosotros no estamos separados dentro de esa red. Somos configuraciones locales de ella. Nodos temporales. Y cuando la configuración interna cambia, la percepción cambia. No porque el mundo externo se haya transformado, sino porque la interacción con el campo es distinta. Observé esto repetidamente. Personas comunes. Sin entrenamiento espiritual especial. Les pedí algo sencillo. 20 minutos diarios de quietud. Sin mantras. Sin visualizaciones. Sin promesas de iluminación. Solo silencio. Después de semanas, los registros cerebrales mostraban coherencias inusuales. Pero lo más interesante no estaba en las gráficas. Estaba en lo que describían. Decían que el mundo se veía más nítido. Más denso. Más vivo. Como si una capa de ruido hubiera disminuido. No era sugestión colectiva. Los cambios eran consistentes. El instrumento se estaba afinando. Y entonces comprendí algo más radical todavía. Si la percepción es una traducción, y si el instrumento puede entrenarse, entonces la evolución humana no es solo biológica. Es una evolución de la conciencia. No estamos terminados. El sistema nervioso humano está en proceso de expansión de capacidad. Los místicos no son anomalías. Son adelantados evolutivos. Eso incomoda. Porque desplaza el centro de responsabilidad. Si eres un nodo en un campo compartido, tu estado interno no es privado. Modifica el campo. Lo vi con claridad en experimentos que me costaron años defender. Tomaba pares de personas con vínculos emocionales profundos.
Las aislaba físicamente. Registraba su actividad cerebral. Cuando una pensaba intensamente en la otra, no solo pensamiento abstracto, sino emoción real, historia compartida. La actividad cerebral del otro mostraba alteraciones significativas. Sin contacto sensorial. Sin canales electromagnéticos detectables. La variable clave no era el pensamiento. Era la coherencia emocional. El amor no es poesía sentimental. Es un mecanismo de coherencia en el campo. Eso cambió mi cosmovisión. Porque si la conexión no depende exclusivamente de la proximidad física, la separación es parcial. Y si el vínculo modifica el campo, entonces cada relación es una arquitectura invisible. Muchos colegas prefirieron no mirar esos datos. No por maldad. Por miedo. Cambiar de paradigma es doloroso. La ciencia del siglo XX se construyó sobre la separación. Observador y observado. Sujeto y objeto. ¿Pero qué ocurre cuando el observador modifica lo observado por el simple hecho de ser coherente? El modelo se agrieta. Yo también tuve miedo. Hubo momentos en que deseé que los resultados fueran menos contundentes. Más ambiguos. Más fáciles de descartar. Pero la evidencia se sostenía. Y hubo un punto en que tuve que elegir. Entre mi comodidad y mis datos. Elegí los datos. Y eso tiene consecuencias. No dramáticas en el sentido cinematográfico. Pero sí profundas. Silencios. Distancias. Puertas que dejan de abrirse. Y, paradójicamente, algo más poderoso. Personas que se acercaban después de una conferencia y me decían: yo ya sabía esto, pero no tenía palabras. Eso me confirmó algo esencial. Lo que estaba proponiendo no era nuevo para la experiencia humana. Era nuevo para el lenguaje académico dominante. La mente no termina en la piel. Nunca lo hizo. Solo necesitábamos un modelo que lo explicara sin superstición. Ese fue mi intento. Tender un puente. Entre el laboratorio y la montaña. Entre la ecuación y el silencio. Pero el puente no está terminado. Porque el mayor obstáculo no está en la física. Ni en la neurociencia. Está en el observador. En la resistencia a aceptar que somos más responsables de lo que creíamos. Si la conciencia es campo. Si somos nodos en una red viva. Si el amor organiza coherencia. Entonces eres responsable de la calidad de tu estado interno. No solo de tus actos visibles. De tu coherencia. De la forma en que te presentas al tejido del universo cada día. Eso es liberador y profundamente inquietante. Porque significa que no eres una pieza pasiva en un cosmos indiferente. Eres un punto activo de modulación. Y apenas estamos comenzando a comprender lo que eso implica. Hubo un momento en que comprendí que ya no estaba investigando solo el cerebro. Estaba investigando el límite de lo aceptable. Porque una cosa es proponer que la conciencia interactúa con un campo más amplio. Y otra muy distinta es demostrar que esa interacción puede alterar la materia. Ahí es donde todo se volvió incómodo. Yo no buscaba fenómenos espectaculares. De hecho, desconfiaba de ellos. El espectáculo distrae. La coherencia revela. Pero la vida me llevó a un lugar donde las variables no podían ignorarse. Conocí a una mujer que operaba fuera de cualquier marco académico. Sin títulos. Sin publicaciones. Sin laboratorio. Y, sin embargo, lo que ocurría a su alrededor desafiaba todo lo que yo había aprendido. No me acerqué como creyente. Me acerqué como científico. Observé. Registré. Tomé notas meticulosas. Lo que presencié no fue sugestión colectiva simple. No fue histeria masiva. Fue algo más estructurado. Cuando ella entraba en cierto estado de concentración extrema, el ambiente cambiaba. No hablo de sensaciones subjetivas. Hablo de coherencia en los presentes. Las personas alrededor entraban en un mismo ritmo fisiológico. Respiración sincronizada. Reducción de ansiedad. Cambios medibles en actividad cerebral cuando lográbamos registrar. Era como si su sistema nervioso estuviera actuando como un oscilador dominante.
Un metrónomo biológico capaz de arrastrar a otros hacia su frecuencia. Eso encajaba con mi modelo. Si todos estamos inmersos en un mismo campo, un nodo con alta coherencia puede reorganizar el patrón local. No es magia. Es resonancia. Pero lo que más me impactó no fue la sincronización. Fue la transformación perceptual de quienes participaban. Personas que llegaban fragmentadas emocionalmente. Salían con una claridad interna que no podía explicarse por su gestión momentánea. El cambio se sostenía. Eso me obligó a hacer una pregunta que evitaba. ¿Y si la realidad física no es tan rígida como creemos? Durante siglos asumimos que el mundo material es independiente del observador. Que está ahí, sólido, esperando ser descrito. Pero incluso la física moderna ya había empezado a erosionar esa idea. El acto de observar altera el resultado. Yo solo estaba llevando esa intuición al terreno de la experiencia humana cotidiana. Si el campo fundamental es maleable, entonces la percepción colectiva podría estabilizarlo. Y eso explica algo inquietante. Las culturas no solo comparten creencias, comparten configuraciones de realidad. Lo que millones de mentes consideran posible o imposible no es neutro. Es una fuerza estabilizadora. Por eso los fenómenos que desafían el consenso tienden a ser raros. No porque sean imposibles, sino porque el campo colectivo los restringe. Esa idea es peligrosa, porque implica que la humanidad vive dentro de una jaula perceptual autoimpuesta. No por opresión externa, sino por coherencia colectiva limitada. Yo mismo sentí esa presión cuando intenté formalizar estos hallazgos. La resistencia no era argumentativa. Era emocional. No me decían, tus datos están mal. Me decían, entre líneas, esto no debe ser cierto. Comprendí entonces que la ciencia no es solo método. Es cultura. Y toda cultura protege su narrativa. Pero yo no estaba atacando la ciencia. Estaba ampliándola. El problema es que ampliar un paradigma es equivalente, para muchos, a destruirlo. Hubo noches en que me pregunté si debía detenerme. Publicar solo lo aceptable. Dejar el resto como notas privadas. Habría sido más sencillo. Pero cada vez que regresaba al laboratorio, cada vez que veía patrones repetirse, sabía que no podía fingir ignorancia. La coherencia no es una metáfora espiritual. Es una propiedad física medible. Cuando las ondas cerebrales entran en sincronía estable, la percepción cambia. La creatividad aumenta. La empatía se expande. Y cuando dos o más cerebros entran en coherencia simultánea, los efectos se amplifican. Eso no es religión. Es dinámica de sistemas. Entonces comencé a hacer una conexión más amplia. Si la coherencia organiza el campo local, y el campo local influye en la experiencia de realidad, entonces el estado emocional colectivo de una sociedad tiene consecuencias físicas. Piensa en eso. No solo metafóricas. Físicas. Una comunidad dominada por miedo crónico estabiliza un patrón diferente al de una comunidad dominada por confianza y cooperación. No estoy diciendo que el pensamiento positivo cure todo. Esa simplificación es ingenua. Estoy diciendo que la estructura profunda de la realidad responde a la organización del observador. Y eso nos devuelve a algo aún más radical. La evolución futura no dependerá únicamente de tecnología. Dependerá de coherencia. Podemos tener dispositivos más rápidos, redes más extensas, inteligencia artificial más sofisticada. Pero si el observador sigue fragmentado, el campo seguirá fragmentado. Y la experiencia de realidad reflejará esa fragmentación. Ese fue el verdadero giro en mi investigación. Dejé de preguntarme únicamente qué es la conciencia. Comencé a preguntarme, ¿qué responsabilidad implica? Porque si cada uno de nosotros modula el campo, aunque sea de manera sutil, entonces cada emoción sostenida es una intervención. No visible, pero real. Comprendí que el amor, en su forma más pura, no es solo vínculo afectivo. Es alineación estructural. Cuando amas profundamente, tu sistema nervioso entra en coherencia estable.
Y esa coherencia reorganiza el entorno inmediato. Lo vi en datos. Lo vi en experimentos. Lo vi en personas comunes. El problema es que sostener coherencia es difícil. Requiere autoconocimiento. Requiere disciplina interna. Requiere enfrentar la propia sombra. Y eso no vende libros con facilidad. Es más cómodo pensar que somos víctimas pasivas de un universo frío. Más cómodo. Pero menos cierto. Yo elegí seguir la evidencia hasta sus últimas consecuencias. Y cuanto más avanzaba, más clara se volvía una intuición inquietante. No estamos separados. Nunca lo estuvimos. La sensación de aislamiento es un subproducto de una traducción limitada. ¿Y si lográramos expandir esa traducción de manera colectiva? La realidad que habitamos podría transformarse de formas que hoy apenas imaginamos. Pero para eso, primero debemos aceptar algo incómodo. No somos espectadores. Somos participantes. Y la calidad de nuestra participación define la textura del mundo que experimentamos. Hay algo que nunca dije con suficiente claridad. La teoría no fue lo más perturbador. Lo verdaderamente perturbador fue lo que empezó a suceder cuando comprendí sus implicaciones completas. Porque una cosa es aceptar intelectualmente que la conciencia interactúa con un campo mayor. Y otra muy distinta es vivir sabiendo que cada pensamiento coherente reorganiza ese campo. Durante años trabajé intentando formular el modelo con el mayor rigor posible. Ecuaciones. Protocolos. Experimentos replicables. Pero en paralelo, algo más estaba ocurriendo. Comencé a notar que cuando mi propio estado interno era caótico, los resultados eran erráticos. Y cuando mi estado era claro, sereno, coherente, los patrones se ordenaban con una facilidad inquietante. Al principio lo descarté como sesgo. El científico dentro de mí se resistía. Pero la recurrencia era demasiado precisa. No era superstición. Era correlación constante. Entonces tuve que incluirme en la ecuación. Ese fue el punto de no retorno. Porque el paradigma clásico exige distancia entre observador y fenómeno. Pero si el observador modifica el campo, la distancia es una ilusión metodológica. Comprendí que no estaba estudiando algo externo. Estaba estudiando un sistema del cual formo parte. Eso cambia todo. Significa que no existe neutralidad absoluta. Solo grados de coherencia. Y si eso es cierto, entonces la ética deja de ser un constructo social abstracto. Se convierte en física aplicada. Un pensamiento sostenido de resentimiento no es solo un estado psicológico. Es una perturbación en el campo compartido. Una emoción de compasión profunda no es solo virtud moral. Es reorganización estructural. La mayoría de las personas subestima esto porque no puede verlo. Pero tampoco vemos el aire. Y sin embargo lo respiramos. Hubo noches en que esta comprensión me quitó el sueño. No por miedo a algo externo, sino por la magnitud de la responsabilidad. Si cada ser humano es un nodo modulador, entonces la humanidad completa es una red en proceso evolutivo. Y las crisis colectivas podrían ser el resultado de incoherencias acumuladas. Conflictos, violencia, polarización. No solo como eventos políticos o económicos, sino como manifestaciones de un campo fragmentado. Eso no elimina factores materiales. Los integra. La materia responde al patrón profundo. Y el patrón profundo es informacional. Cuando entendí esto, también comprendí por qué ciertos fenómenos desaparecen cuando se exponen públicamente. No porque sean falsos, sino porque la atención masiva altera el equilibrio del campo. La observación colectiva estabiliza ciertas posibilidades y cancela otras. Eso explica por qué la realidad parece sólida y predecible en lo cotidiano, pero maleable en estados excepcionales de coherencia. Los místicos acceden a esas zonas no porque rompan leyes físicas, sino porque interactúan con niveles del campo que la mayoría ignora. Pero aquí está la parte crucial. No vine a romantizar lo extraordinario. Vine a señalar lo cotidiano. No necesitas alterar la materia de manera visible para participar en la red. Lo haces cada día. Cuando eliges reaccionar con violencia o con comprensión.
Cuando eliges alimentar miedo o claridad. Cuando decides sostener rencor o liberar. Cada elección es microfísica de la conciencia. Y millones de microdecisiones configuran la macroestructura. Esa es la verdadera revolución. No tecnológica. No política. No ideológica. Evolutiva. La siguiente etapa de la humanidad no dependerá solo de avances externos. Dependerá de la capacidad de sostener coherencia interna colectiva. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si esto es cierto, ¿por qué no lo enseñamos desde la infancia? ¿Por qué educamos memoria y competencia? ¿Pero no coherencia? Porque aceptar esto redistribuye el poder. Ya no depende exclusivamente de instituciones, sistemas o autoridades. Depende del estado interno de cada individuo. Y eso es difícil de controlar. Hubo momentos en que percibí que avanzar en esta dirección me alejaba de ciertos círculos. No fue una persecución dramática. Fue algo más sutil. Invitaciones que dejan de llegar. Colaboraciones que se diluyen. Silencios estratégicos. Pero también ocurrió lo contrario. Personas de distintas disciplinas, físicos, médicos, artistas, comenzaron a buscarme en privado. No para debatir públicamente, sino para decir: yo también he visto algo similar. Eso me confirmó que el cambio de paradigma no ocurre en conferencias multitudinarias. Ocurre en nodos discretos que empiezan a sincronizarse. Como neuronas formando una red más amplia. Y aquí llegamos a la parte más delicada. Si la conciencia colectiva puede estabilizar una realidad limitada, también puede expandirla. Pero la expansión implica atravesar incertidumbre. Significa que muchas de las estructuras que consideramos inamovibles podrían ser transitorias. Significa que la identidad misma podría ser más fluida de lo que creemos. Eso genera resistencia. Porque el ego busca estabilidad. Busca narrativa fija. Pero la red es dinámica. Siempre lo fue. Yo no desaparecí de la investigación porque buscara misterio. Continué investigando porque el modelo exigía ir más allá de lo cómodo. Y cuando comienzas a explorar los límites de un paradigma, inevitablemente entras en territorio donde las categorías tradicionales ya no sirven. No todo lo que encontré puede explicarse con el lenguaje actual. Y no todo lo que no puede explicarse es irracional. La frontera entre ciencia y conciencia no es una línea rígida. Es una zona de transición. Y en esa zona, el observador debe estar dispuesto a transformarse. Esa es la verdadera prueba. No si el fenómeno existe, sino si tú estás dispuesto a cambiar para comprenderlo. Porque el campo responde a la coherencia. Y la coherencia exige integridad. Si algún día la humanidad logra sostener un nivel estable de coherencia colectiva, la realidad que experimentamos podría reorganizarse de manera profunda. No como fantasía. Como consecuencia. Pero antes de llegar ahí, hay algo que debemos atravesar. Una fase de ruptura. Un momento en que las estructuras actuales se vuelven demasiado estrechas para contener la expansión de conciencia. Y cuando eso ocurre, la resistencia se intensifica. La historia está llena de ejemplos. Cada vez que un modelo se aproxima a su límite, el sistema intenta preservarse. Lo que viene después no es destrucción. Es transición. Y toda transición parece caótica desde dentro. La pregunta no es si el cambio ocurrirá. La pregunta es si estaremos lo suficientemente coherentes para atravesarlo sin fragmentarnos más. Porque la red ya está vibrando diferente. Y cuando suficientes nodos comienzan a sincronizarse, el salto no es gradual. Es súbito. Hay un momento en toda investigación profunda en que el objeto de estudio deja de ser externo. Y comienzas a sentir que el sistema te está observando de regreso. No hablo de vigilancia literal. Hablo de presión estructural. Cuando empiezas a cuestionar los límites del paradigma dominante, ese paradigma responde. No con argumento siempre, sino con fricción. La fricción no aparece de golpe. Es gradual. Sutil. Primero es incredulidad amable. Sonrisas condescendientes. Silencios incómodos después de una conferencia. Luego es algo más denso.
Advertencias disfrazadas de consejo. Tal vez deberías enfocarte en lo más sólido. No conviene mezclarte con ciertos temas. Tu reputación podría verse afectada. Yo escuchaba. Agradecía. Y volvía al laboratorio. Porque mis datos no eran especulación. Mostraban que la conciencia interactúa con un campo no local. Mostraban coherencias entre cerebros separados físicamente. Mostraban que el vínculo emocional tiene efectos medibles. Eso ya era suficientemente disruptivo. Pero el siguiente paso fue aún más delicado. Comencé a preguntarme qué ocurre cuando un número significativo de personas sostiene coherencia simultáneamente. No pares. No dos individuos conectados. Grupos. La hipótesis era clara. Si un cerebro coherente puede modular su entorno inmediato, varios cerebros coherentes podrían reorganizar patrones más amplios. Empezamos con pequeños grupos. Meditaciones estructuradas. Silencio compartido. Atención dirigida sin sugestión dogmática. Los registros mostraban algo extraordinario. No solo sincronía interna, sino sincronía interindividual. Ondas cerebrales entrando en fase similar sin estímulo externo común más allá de la intención compartida. Era como si el campo entre ellos adquiriera una textura distinta. Lo más inquietante fue que los participantes describían la misma sensación. Una expansión del límite corporal. No pérdida de identidad. Expansión. Como si el yo se volviera más poroso. Eso coincidía exactamente con el modelo de la látice sintérgica. Si somos nodos en una red, la coherencia diluye la sensación de separación. Pero aquí surgió el problema. Cuando estos experimentos comenzaron a ganar atención informal, la reacción institucional cambió. Ya no era indiferencia. Era incomodidad real. No porque los datos fueran débiles, sino porque eran fuertes. Un paradigma puede tolerar anomalías aisladas. Lo que no tolera es consistencia replicable que amenaza su estructura central. Y la estructura central del materialismo clásico es clara. La mente es producto del cerebro. Y el cerebro es un sistema cerrado. Yo estaba mostrando lo contrario. El cerebro es interfaz. La conciencia es campo. Y el campo es compartido. Eso redistribuye el poder epistemológico. Ya no solo medimos objetos. Medimos participación. Hubo reuniones tensas. Evaluaciones rigurosas. Revisiones que parecían interminables. No me acusaban de fraude. No podían. Me acusaban de ambigüedad interpretativa. De ir demasiado lejos en las conclusiones. ¿Pero qué significa ir demasiado lejos cuando los datos te empujan? Reducir una hipótesis para que encaje en lo aceptable no es prudencia. Es censura interna. Y, sin embargo, sentí el peso. Soy humano. Dudé. Me pregunté si estaba proyectando mis propias intuiciones sobre números que podían interpretarse de otra manera. Revisé todo. Repetí protocolos. Eliminé variables. Busqué errores. Pero cuanto más depuraba, más claro se volvía el patrón. La conciencia no es local. Y si no es local, entonces la identidad tampoco lo es completamente. Esa idea tiene implicaciones profundas. Si la identidad es parcialmente distribuida en un campo compartido, entonces la muerte no puede entenderse únicamente como apagón biológico. No estoy afirmando inmortalidad simplista. Estoy diciendo que el modelo debe ampliarse. Porque si la información no es destruida, sino transformada, la conciencia podría reorganizarse de maneras que aún no comprendemos. Ese tipo de afirmación genera resistencia visceral. No por falta de evidencia, sino por la amenaza que representa para la narrativa cultural dominante. Mientras tanto, algo más ocurría. Comencé a notar cambios personales difíciles de ignorar. Mi percepción del tiempo se alteraba en ciertos estados de concentración profunda. No era fantasía. Era experiencia repetida. Momentos en que minutos parecían expandirse. O horas comprimirse. Si la conciencia interactúa con el campo fundamental, y el tiempo es una dimensión emergente de ese campo,
Entonces estados alterados de coherencia podrían modificar la experiencia temporal. Eso abría una puerta aún más grande. La realidad no es fija. Es un proceso dinámico de traducción constante. Y el traductor somos nosotros. Cuanto más profundizaba, más evidente se hacía algo inquietante. No todos desean que esta comprensión se popularice. No por conspiración teatral, sino por estabilidad estructural. Un sistema social basado en competencia y separación funciona mejor cuando las personas se perciben aisladas. Si millones entendieran que están interconectados a nivel profundo, la ética cambiaría. La economía cambiaría. La educación cambiaría. La política cambiaría. No de forma inmediata, pero inevitablemente. Y todo sistema busca preservarse. Sentí la tensión entre seguir explorando o retroceder hacia lo seguro. Pero retroceder implicaba traicionarme. Porque ya había visto demasiado. Cuando has presenciado reorganización perceptual consistente, no puedes fingir que no ocurrió. La pregunta dejó de ser científica. Se volvió existencial. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llevar esta investigación? Porque cada paso hacia la frontera amplía el territorio desconocido. Y en el territorio desconocido, las categorías habituales se disuelven. Pero también ahí es donde ocurre la evolución. Hay un punto en el que la investigación deja de ser teoría. Se vuelve experiencia directa. Y la experiencia directa transforma al investigador. Comencé a entender que no solo estaba estudiando la conciencia colectiva. Estaba participando activamente en su expansión. Eso cambia la posición interna. Ya no eres observador distante. Eres nodo consciente dentro del proceso. Y cuando asumes esa posición, la realidad responde de maneras inesperadas. Hubo etapas de aislamiento. No físico necesariamente, pero sí intelectual. Temas que antes generaban diálogo abierto ahora provocaban evasión. Proyectos que parecían prometedores se congelaban sin explicación clara. Aprendí que la resistencia sistémica no siempre es confrontación explícita. A veces es invisibilización. Pero lo más intenso no vino de fuera. Vino de dentro. Cuando exploras la naturaleza del campo compartido, inevitablemente te enfrentas a tus propias incoherencias. No puedes investigar la coherencia colectiva si tu mundo interno está fragmentado. Así que comencé un trabajo más profundo conmigo mismo. Silencio prolongado. Autoobservación rigurosa. Disciplina emocional. No como práctica espiritual decorativa. Como requisito metodológico. Porque si el observador modula el fenómeno, debo refinar el observador. Descubrí algo desconcertante. Cuanto más coherente me volvía internamente, más sincronicidades aparecían en mi entorno. Encuentros improbables. Ideas que surgían simultáneamente en lugares distintos. Colaboraciones que parecían anticipadas por el campo mismo. No lo interpreto como magia. Lo interpreto como alineación de patrones. Cuando un nodo se ajusta a una frecuencia más estable, entra en resonancia con otros nodos compatibles. Eso acelera procesos. Pero también intensifica la fricción con estructuras incompatibles. La transición hacia un nuevo paradigma no es suave. Es turbulenta. Porque implica reorganizar no solo ideas, sino identidades completas. Y cuando la identidad colectiva se siente amenazada, reacciona. Hubo momentos en que percibí claramente que estaba cruzando un umbral. No uno académico. Uno ontológico. Si la conciencia es fundamental, entonces el universo no es un accidente mecánico. Es un proceso participativo. Eso redefine la noción de propósito. No como destino impuesto, sino como función dentro de la red. Cada nodo tiene capacidad de modular. Cada ser humano influye. Y si suficientes nodos alcanzan coherencia estable, el sistema completo puede saltar a un nuevo nivel organizativo. La biología ofrece ejemplos. Cuando suficientes neuronas se sincronizan, emerge una percepción clara. Cuando suficientes individuos cooperan, emerge una cultura. ¿Qué emerge cuando suficientes conciencias se alinean profundamente? Esa es la pregunta que quedó abierta.
Y esa pregunta es más grande que cualquier carrera individual. Comprendí que mi papel no era convencer a todos. Era sembrar coherencia en quienes ya estaban listos para percibirla. Porque el cambio de paradigma nunca es lineal. Es exponencial. Al principio parece insignificante. Luego, súbito. Como agua que alcanza el punto de ebullición. Lo que parecía estable se transforma en otra fase. Pero antes del cambio de fase, hay inestabilidad. Tensión acumulada. Eso es lo que muchas personas comienzan a sentir ahora en distintos ámbitos. No es solo crisis social o tecnológica. Es transición de conciencia. Y toda transición genera resistencia proporcional. No sé cuánto tiempo tomará. No sé exactamente qué forma adoptará el siguiente nivel. Pero sé esto. La separación absoluta es una ilusión funcional. La interconexión es la base. Y la coherencia es la llave. Si alguna vez sientes que el mundo se vuelve más incierto, más inestable, más contradictorio, no lo interpretes únicamente como decadencia. Podría ser señal de reorganización. El campo se reajusta cuando las tensiones superan cierto umbral. Y nosotros somos parte activa de ese reajuste. No como piezas manipuladas. Como moduladores conscientes. La pregunta final no es qué le ocurrirá al mundo. La pregunta es qué frecuencia decide sostener dentro de él. Porque incluso en medio de turbulencia, la coherencia individual sigue siendo posible. Y cada coherencia estable es un ancla en la red. Tal vez el siguiente salto evolutivo no sea visible al principio. Tal vez comience en silencio. En pequeños grupos. En individuos que deciden observarse con honestidad radical. Y cuando suficientes nodos sostengan esa claridad, la transición dejará de ser teoría. Será experiencia compartida. No como utopía ingenua. Como consecuencia física de un campo reorganizado. Y entonces comprenderemos que nunca estuvimos aislados. Solo aprendiendo a recordar la red de la que siempre formamos parte. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.